Bueno, acá tengo una pregunta que me interesa mucho contestar. Dice lo siguiente: ¿tiene el Partido Obrero, en este caso se refiere a nosotros, a la tendencia, una propuesta detallada y aplicable de salida económica para la Argentina? ¿Por qué me interesa contestar esta pregunta? Porque la respuesta es no. No tenemos una propuesta económica detallada y aplicable para la Argentina porque está fuera de lugar esa propuesta. El problema esencial de una propuesta económica es quién la lleva adelante. Y no tenemos una propuesta para que la lleve adelante ni el Frente de Todos, ni Macri, ni Milei, ni Máximo Kirchner. Por lo tanto, en primer lugar, se trata de la propuesta económica detallada de la clase obrera. Ahora, la clase obrera no está interviniendo como un factor político autónomo para tener la capacidad de decir, esta es mi propuesta económica. Entonces el problema ahora es desarrollar una agitación política de cómo enfrentamos la bancarrota económica de las propuestas detalladas del FMI, del Frente de Todos y del macrismo. Este es el punto central. Si la clase obrera no ocupa el centro del escenario político y transforma la posibilidad de dictar la política del país, porque es una alternativa de poder, con eso mismo va a haber esa propuesta económica, o por lo menos las medidas esenciales, transitorias, para hacer frente al cuadro económico que vive el país en ese momento. Al plantear la necesidad, si tenemos o no una propuesta detallada, etcétera, se nos toma como una corriente convencional del orden actual, que a través de sus instituciones, sin tocar ningún interés fundamental, sin afectar ningún interés fundamental, tiene un catálogo de medidas en materia económica y social. Esto hay que combatirlo profundamente, porque una gran parte de la izquierda en Argentina y en el mundo tiene esa política, tiene propuestas detalladas y precisas de cómo salir de la situación económica. Y son una variante, esa propuesta, del sistema actual, porque el problema es cuando la clase obrera se encuentre con vistas a la captura del poder político, y entonces uno diga, bueno, vamos a hacer poder político tomando estas medidas. En este periodo transitorio tenemos que luchar contra las medidas económicas actuales, o poner medidas transitorias, obreras, socialistas a las medidas actuales, como por ejemplo, en lugar de los controles de precios de Feletti, ¿no es cierto?, imponer la apertura de los libros de las empresas, que los obreros puedan determinar con toda claridad cuáles son las ganancias, imponer un control obrero de la producción, imponer que el ajuste de los salarios sea mensual, imponer un aumento inmediato del 100% de los salarios para que puedan recuperar lo que se ha perdido desde 2011 en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un programa transitorio de lucha en vísperas de la toma del poder por parte de la clase obrera, cuando la clase obrera haya madurado lo suficiente para decir que puede tener esa pretensión a voltear la dominación de la burguesía y establecer su propia dominación política, naturalmente tendrá que intervenir de inmediato con una política más económica, política, social, más o menos detallada, que va a haber que ajustar en función de las condiciones internacionales de cada momento. Entiendo por condiciones internacionales de cada momento, no simplemente las tasas de interés de los Estados Unidos, sino la lucha de clases en Estados Unidos, la lucha de clases en Brasil, la marcha de esta guerra, la sublevación de los pueblos contra las guerras imperialistas.